Sí, hermano, mire, es que la relación entre la iglesia, entre los protestantes y la iglesia católica aquí en Estados Unidos es diferente a la que se vive En allá en Latinoamérica. Latinoamérica. Es Claro, totalmente diferente. Por ejemplo, aquí yo salgo a la calle con claro. un sacerdote, no me van a decir nada malo, ¿sí me entiende? Claro, ¿sabe dónde hay su problema? ¿Sabe dónde sí hay problemas? ¿Dónde, Con los pastor? anglosajones. Con los anglosajones no hay ningún problema, ¿sí? El problema es con los latinoamericanos, ¿sí? Por su prejuicio que viene de allá, de Latinoamérica. Pero aquí en la de Estados Unidos, yo he ido a desayunos de pastores y hay sacerdotes, ¿sí? En ocasiones nos hemos juntado con la policía de Los Ángeles y se ha juntado sacerdotes, ministros, protestantes, musulmanes y de otras religiones y hemos estado todos juntos hablando, ¿sí? Y no hay ningún problema en dialogar. El problema, hermano amado, es que es en Latinoamérica el prejuicio, pero aquí se llaman bien. Bueno, sí hay Claro. diferencias, ¿no? Sí hay diferencias Evidentemente, sí, claro, doctrinales, claro. Claro. ¿sí? Sí, y me imagino, pastor, tengo un hermano que vive en Estados Unidos, en Filadelfia, y mi mamá estaba allá, y me dice que es lo más común, pastor, salir, por ejemplo, usted en su barrio, encontrar una iglesia católica, en la otra cuadra una iglesia bautista, después una sinagoga, a las 3 cuadras una mezquita, o sea, hay una Sí, multiformidad de religiones en Estados Unidos. sí, ¿No es así, pastor? sí, sí, así es. Mire, aquí no hay, dentro del el problema aquí, hermano amado, es que si no hay ningún problema si un pastor entra a una parroquia. El problema es que sí, ok, con esto no voy a pintar un cuadro de, ay Dios mío, la vida en Estados Unidos para los católicos y evangélicos se llevan de la mano. No, sí hay problemas, sí hay gente que no quiere a los católicos, que los aborrece, y de la misma manera hay católicos que no quieren a los evangélicos ni en pintura. Pero, hermano amado, por la mayoría del tiempo, entre los líderes hay una buena relación, ¿sí? Claro, Hay sí. una buena relación. Pastor, y a eso voy a ir más adelante, que es el último tema, que es el ecumenismo, pero ahorita quiero tomar el segunda parte de la entrevista, de este diálogo con usted, pastor, y quiero hacer lo que en la Iglesia Católica se conoce como el abogado del diablo. ¿Usted ha escuchado hablar de ese término, pastor, el abogado del Sí, diablo? ya he escuchado el diablo de, sí, ya. El abogado del diablo es cuando hay un proceso, bueno, ya no se usa, pero cuando hay un proceso de canonización, por ejemplo, de una persona que lleva una vida virtuosa en la Iglesia Católica, por decir Francisco de Asís, hay un sacerdote que se encargaba de recoger toda la información favorable, hay otro sacerdote que empezaba a colocar trabas precisamente para impedir ese proceso. En este caso, pastor, con todo el respeto que usted se merece, voy a tomar esa parte, porque quiero callarle la boca, pastor, porque algo que yo no considero justo es la difamación, pastor. Ya ha habido difamación en mi muro, ha habido difamación a raíz de ese compartir que tuvimos ustedes sobre el tema de la Virgen María, que después lo vamos a abordar más adelante, porque sobre todo de algunas personas, sobre todo de no católicos, han puesto en duda, pastor, sus credenciales. Yo puse en mi muro los certificados que usted puso, y hay quien dice que eso los puede comprar, que eso es mentiras. Pastor, usted tiene pruebas para demostrar sus certificados como pastor, no porque se lo esté pidiendo, no, sino para las personas que van en este video. Usted puede mostrar, por ejemplo, documentos, certificados que lo acrediten usted como pastor. Sí, mi hermano, sí tengo los certificados, para comprobar de que sí soy lo que digo ser. Hermano, con toda confianza, hágame preguntas, las preguntas que usted quiera, que yo estoy abierto a responderlas. Hay un dicho en mi país que dice que nada debe, nada teme. Y Pastor, ¿y aquí estamos. tiene alguno a la mano? ¿Tiene algún diploma a la mano o algo así como para alguno, el que sea el más significativo o el que sea más representativo? Pues tengo tres, hermano. ¿Le enseño los tres? Claro, pastor, bien pueda. Ok, mi hermano, aquí los tengo. Ay, Dios mío. Aquí. Se lo voy a poner acá. Sí, sí Sí. puede ver. Ok, Sí, se alcanza a ver un poco, pastor. ¿No ok. lo puede escribir? ¿Mande? ¿Cómo?
¿Nos puede escribir, pastor, qué dice ahí en el diploma? Oh, sí, hermano. Mire, aquí dice Latin American Bible College of California. ¿Ok? Colegio Bíblico Latinoamericano de California. Dice diploma. Lo voy a traducir porque está en inglés. Dice, Claro. este diploma es otorgado a Percy James Riley por haber concluido satisfactoriamente y demostrado su carácter cristiano al servicio de Dios y de su pueblo satisfactoriamente, cumpliendo los 3 años requeridos de estudios prescritos por el Distrito Latinoamericano de las Asambleas de Dios. Y firma el presidente del Colegio Bíblico, ¿sí? Yo estudié 3 años, hermano, en el Colegio Bíblico Latinoamericano, como ya dije, pero es de las Asambleas de Dios. Yo era el único bautista en ese colegio bíblico. Y me río, hermano, porque pues las dos doctrinas son diferentes, son iguales en muchos sentidos, pero las dos mayores diferencias son en el Espíritu Santo y la salvación. Los de las Asambleas de Dios creen que la salvación se puede perder, mientras que los bautistas creen que no se puede perder la salvación. Y estudié en ese colegio bíblico, hermano, porque por recomendación de mi pastor, que también es bautista, y él me dijo que era un buen colegio y aparte está reconocido por el estado de California. ¿Sí? Este es otro certificado. ¿Sí? Es otro certificado en inglés, está en inglés también. ¿Sí? Y este certificado, hermano, es no, está en español. Dice Seminario Bíblico de Capacitación. Este certificado es, hermano, que me certifica a mí como consejero para dar consejería a las personas. Eso es lo que significa y está aprobado por la denominación bautista. ¿Sí? Y el otro que me falta, es el certificado de ordenación mía. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ese sería como el más representativo. Ese Ese sería el es más el más representativo, pastor. representativo. Sí, este es el más importante. Sí, porque digamos, esta es la base de los otros dos diplomas. Digamos, ok. Se lo voy a poner de esta manera. Esta es la piedra angular. ¿Sí? Sí, siga, pastor. ¿Sí? Entonces, hermano amado, este diploma es importante porque para mí es importante porque fue la primera iglesia que yo pastoreé. ¿Sí? Entonces, este diploma comprueba que estoy ordenado como pastor bautista dentro de la denominación bautista y es reconocido a nivel internacional. O sea que a donde yo vaya, si yo algún día Dios me llama a Colombia, aparte de irlo a visitar a usted, Con mucho gusto, pastor. Gracias, hermano. Entonces ya la Asociación Bautista de allá de Colombia reconoce este diploma como un diploma oficial. Entonces, ya. Entonces, algo curioso, dígame. No, pastor, siga, continúe. Okay. Algo curioso de la denominación bautista es que la ordenación de pastor no caduca, no se Eso es vence. lo que queremos. Sí, sí. Entonces, Es vitalicio. digamos, sí, no caduca. La ordenación es vitalicia. Sí. Caduca de 3 maneras. Primero, que yo cometa herejía, que niegue yo la divinidad de Cristo, que niegue la Trinidad, cualquier doctrina, hermano mío, básica de lo que es ser cristiano. Si yo niego de eso, es considerado apostasía. Así yo puedo perder mi ordenación. De la otra manera es que yo renuncie, que yo públicamente diga, ya no quiero ser pastor, yo renuncio a esto
y me dé de baja. Yo me dé de baja ante la Asociación Bautista del Sur. Y la otra manera como yo puedo perder mi ordenación, pues es si yo me muero. Y eso esperemos en Dios que no sea de aquí a unos 50 años más. Entonces, Adiós, la gracias. ordenación, amén. Entonces, la ordenación es vitalicia. Entonces, Claro. digamos, en este proceso, hermano, yo estoy en este momento estoy en un proceso para a ser admitido dentro de la metodista libre, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que yo he dejado de ser pastor bautista, porque mi ordenación es vitalicia. ¿Sí me doy a entender? Sí, pero eso es lo que quería que me explicaran, que esa que usted dijo la otra vez, no entiendo muy bien. Usted siendo pastor bautista, ahora quiere ser pastor metodista. No entendí bien cuando usted dijo que iba a ser como una unificación. Sí, ¿Qué sería eso, pastor? estoy en proceso de integrarme a la denominación metodista, a la asociación metodista, por varias razones. Una de estas, hermano, es que pues se me ha invitado a trabajar con ellos, y por esa razón, pero en sí las doctrinas no son muy diferentes. Creemos en la divinidad de Jesucristo, en el nacimiento original, ¿sí? Y por eso estoy empezando ese proceso. Sí, sí, eso quería precisamente. Yo tengo entendido, pastor, entre lo que conozco algo del cristianismo, los metodistas como tal es una ramificación de la iglesia anglicana de Inglaterra. Y Sí, de su ahí salieron. fundador, claro, su fundador fue un clérigo anglicano que es John Wesley, ¿no? Sí, ¿Es correcto? es correcto, hermano. Es correcto. Y una cosa curiosa de John Wesley es que él creía también ¿cómo se llama? En la Virgen María. Sí, sí, Y hay mucha afinidad. Fíjese algo curioso, las denominaciones históricas están más apegadas, un poco más apegadas a lo que son las doctrinas católicas que las denominaciones que han nacido recientemente. sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, Pastor John Wesley decía una frase muy bonita que me acuerdo mucho. Él decía, hacer todo el bien que se pueda, durante todo el tiempo que se pueda, a todas las personas que se pueda, en todo el momento que se pueda. ¿Es esa cierta? ¿La conocía, Pastor? ¿Esa frase Sí, de él? es una frase de él muy, muy, muy famosa. Sí, 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 sí. Y tengo entendido como tal, Pastor, que los metodistas son como una parte muy ortodoxa del mismo anglicanismo, ¿no? Es como, ah, creo que tiene entendido como casi que una misma reforma al anglicanismo más apegado a lo bíblico, pues a lo que era el cristianismo primitivo. ¿Es más o menos eso, pastor? sí, es más o menos eso. Es más, el nombre metodista viene porque es una burla. O sea, cuando John Wesley empezó su movimiento, ellos eran muy metódicos en todo lo que hacían. Por ejemplo, él decía que todos deberían de levantarse a cierta hora, a tal hora orar, a tal hora salir a las calles a evangelizar, hablar a Cristo. O sea, todo era bien metódico. Entonces la gente que los llegó a conocer en son de burla, les decían, ustedes son bien metodistas. Entonces, cuando ellos vieron este nombre, dijeron, ¿por qué nos vamos a ofender si ese nombre nos describe lo que somos? Entonces, usaron ese nombre y se les quedó ese nombre de metodistas, ¿sí? Porque eran muy Y, metódicos en lo que hacían. y en los metodistas sí existen diáconos, presbíteros y episcopos o solo episcopos. Existen obispos, existen ancianos, existen pastores, Ah, ya. ¿sí? Y también, hermanos, dentro de la iglesia metodista, dentro de la iglesia metodista, se ordenan mujeres al ministerio, Sí. ¿sí? Sí, en general, en toda la iglesia metodista como tal. O sea, hay mujeres pastoras. Sí, sí.
Claro. especialmente en la denominación metodista libre, que es a donde me estoy integrando, se ordenan ministros mujeres. En Sí, este sí. momento en este momento están regados por varias partes del mundo, incluyendo el Medio Oriente, y en Israel se están ordenando pastoras, mujeres pastoras. Y por Y esa eso, razón, sí, no, pastor, termine. ¿Qué? y por esa razón están teniendo problemas ahora en el Medio Oriente con los judíos y con los musulmanes, porque están ordenando mujeres pastoras al ministerio. Claro. Y en su visión, pastor, como tal de la doctrina bíblica, personalmente, ¿usted acepta mujeres sacerdotisas o mujeres presbíteros o mujeres episcopos? Como siendo totalmente honesto, la razón por la cual la iglesia metodista reconoce el ministerio de la mujer es porque ellos piensan que Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Y por esa razón ellos dicen, bueno, si una mujer quiere servir a Dios, lo puede hacer. Es más, uno de los requisitos para ordenar a un pastor al pastorado dentro del metodista libre es que él debe de estar de acuerdo en la ordenación de ministros mujeres al pastorado. Claro. Ahora, pues, si usted me pregunta a mí como ministro bautista, este, los bautistas no reconocen el ministerio de la mujer como pastor. ¿Por qué no lo reconocen? Porque, porque la Biblia, no menciona el pastorado de la mujer. ¿Sí? No menciona el pastorado de la mujer en ninguna parte de la Biblia. Aún los que apoyan el ministerio de la mujer dice, pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que ya no hay judío ni griego y que Dios no hace excepción de personas. Es lo que la Biblia Sí, dice. Pero sí, entonces viene el ministro bautista y le dice, sí, ese versículo está correctamente bien dicho, pero ahí no está hablando de ministerio, está hablando de dignidad. Entonces, en cuanto a dignidad, el hombre y la mujer son iguales, pero ministerialmente no son iguales, porque es el hombre la cabeza y la mujer es una ayuda. sí. Ah, ya, pastor. Bueno, se me diga porque mm, quería compartir un texto bíblico precisamente donde habla algo de eso, si ahorita lo encuentro. Bueno, pastor, y ya entrando en sí, mm, creo que sí, aquí quería comentarle, pastor, este verso bíblico que me llama mucho la atención, que aparece en Hechos de los Apóstoles. Aquí tengo esta Biblia, que es una Biblia de estudio Thompson. Esta es una Biblia evangélica de la Reina Valera, precisamente con lo que usted hablaba. Hay una nota sobre el tema de los apóstoles. Dice: la palabra apóstol se aplica algunas veces en el Nuevo Testamento a obreros cristianos prominentes con dones y labores especiales. Bernabé, un compañero de Pablo, es un ejemplo notable, que era un levita. Este fue enviado por el Espíritu Santo a desempeñar en la obra misionera. Ya las citas bíblicas, según la tradición, aquí dice algo que me llama mucho la atención: Andrónico y Junías, a quienes se les llama apóstoles en Romanos 16:7, formaban parte del grupo los 70 que envió Jesucristo. O sea que en esta cita bíblica de Romanos 16:7 hay un matrimonio precisamente que se llama Andrónicos y Junias, que también se les daba el título de apóstol, ¿no? Esa referencia pues me llama mucho también la atención con respecto a ese tema. Sí, muy interesante. Sí, Eso se debe, hermano, al hecho de que, pues, probablemente ahí el hombre era el apóstol y, pues, por ende, la mujer era parte de ese ministerio. Como por ejemplo, como sucede dentro de la iglesia dentro de la iglesia bautista, que por ejemplo está el pastor, pero como la esposa es parte de su ministerio, en muchas iglesias también se le llama pastora, no por el hecho de que ella tenga el ministerio al pastorado, sino porque es la esposa del pastor, ¿sí? Pero esa es la sí, costumbre dentro de la iglesia bautista, pues. claro. Y también, pastor, me llama mucho la atención, aunque bueno, yo como católico, pues yo sé que el celibato es opcional, es disciplinario, pero también esa cita bíblica que también es muy
se utiliza mucho precisamente cuando es algo del tema del celibato, es la de 1 Corintios 9:5, pastor, que usted la ha de conocer, ¿no? Cuando dice Pablo, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que los apóstoles, inicialmente el grupo como tal, pues eran hombres casados. Tal vez de pronto los que no se nombran como casados como tal serían tal vez Pablo y Bernabé, pero el resto, los 11 apóstoles como tal, sí eran hombres casados porque eran hombres que venían de Galilea, hombres pescadores, eran hombres del común que ni siquiera pertenecían pues a la tribu de Leví y cumplían funciones sacerdotales. Sí, hermano. Sí. Ahora, pastor, ya para finalizar este diálogo, porque quería ya que entráramos en el tercer tema, yo quería este diálogo con usted, pastor, dividirlo en tres partes. Primero, lo que fue su llamado, su vocación al servicio. Segundo, ya su ministerio como tal, que usted mostrara sus credenciales como las acaba de mostrar. Y tercero, porque le ha causado curiosidad a muchas personas que por qué un teólogo laico católico está hablando de la Virgen María con un pastor de la Iglesia Bautista. Entonces, aunque vamos a entrar después al tema de María ya más bíblicamente, creo, pastor, que es importante definir lo que es el ecumenismo como tal, que es precisamente ese tipo de relaciones que se busca tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias cristianas, que viene pues en la Iglesia Católica como tal desde el Concilio Vaticano II, desde el 64, desde el 62 al 65, ¿no? O sea, reunión tan importante para la Iglesia Católica, donde de parte de nosotros se abre pues ese proceso más ampliamente de hacer un acercamiento con nuestros hermanos cristianos, como el caso suyo, de iglesias reconocidas como tal que vienen de la Reforma. ¿Cómo ve usted el ecumenismo, pastor? Bueno, el ecumenismo, hermano, debemos de definir lo que es el ecumenismo. Usted ya lo definió en gran manera. El problema dentro de la iglesia evangélica es la enseñanza que se ha presentado al ecumenismo, lo que es el ecumenismo. Para un evangélico, cuando usted habla del ecumenismo, es como decirle a un ratón que se vaya a meter a la boca del gato, ¿sí? Es la muerte espiritual, es lo peor que puede hacer un pequeño ratón, irse con el gato. Quizás el ejemplo es un poco drástico, pero a lo que yo me refiero es que la enseñanza de muchos pastores dentro de la iglesia evangélica es que el ecumenismo es la unificación de todas las religiones del mundo en una sola, liderada por la iglesia católica. Y que el Papa es el máximo líder de todas las iglesias, de todas las religiones. En pocas palabras, todas las iglesias deben de olvidar sus creencias, ¿sí? Olvidarse de la Biblia, por decirlo como se enseña dentro de la iglesia evangélica, y ser una sola y someterse a todo lo que el Papa diga, a lo que el catecismo diga en cuanto a la vida del cristiano. Entonces, esa, hermano amado, no es la definición correcta de lo que es el ecumenismo. Existen varios tipos de ecumenismo. Estaba leyendo yo que existe el ecumenismo social, ecumenismo del trabajo. Entonces, pero lo que nos interesa ahorita a nosotros no es la equivocación en cuanto al ecumenismo que es para unir todas las religiones en una sola, sino lo que nos interesa en este momento es el ecumenismo que se basa en el diálogo, en el respeto y en el amor cristiano, ¿sí? Y lo que me da mi gracia es que muchos de los evangélicos que me acusan a mí de ser ecuménico no se dan de cuenta que por definición ellos también son ecuménicos. Porque ¿qué es un ecuménico? Usted mismo lo dijo, es tener un diálogo con una persona de la misma religión. ¿Cuál religión? La cristiana. Usted sabe perfectamente que el cristianismo se divide en tres ramas, que es la católica, la ortodoxa y la protestante. Entonces, el ecumenismo, según yo lo entiendo,
es el diálogo dentro de las tres ramas del cristianismo. Cuando este diálogo se hace fuera de lo que es el cristianismo, ya deja de ser un ecumenismo, ya deja de ser ecuménico. ¿Sí me entiende? Sí. Sí, recibe ya otro nombre. Se llaman diálogos interreligiosos. Ya son diálogos interreligiosos. Ajá. Por ejemplo, con los musulmanes, con los hindúes, con los budistas, con otras religiones, ya eso es otro tipo de faceta. Ajá. Sí. Entonces, sí, hermano. Entonces, esa es lo que yo pienso del ecumenismo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú eres ecuménico? Sí, en este momento yo estoy siendo ecuménico porque estoy hablando con usted, que es miembro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Si hablo con un ortodoxo, es igual. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos dentro del Facebook, es maronita, que es uno de los ritos de la Iglesia Católica. Sí, él ya me... Rito oriental. Rito oriental. Amén. Claro. Entonces, Claro. la Iglesia Católica... Perdón, antes de que sabe que quería dos cositas, se está un poquito cortando su, no sé si es por el audífono o el auricular, porque ya se está mirando un poquito entrecortado su pastor. Mira si de pronto lo puede corregir. Y pastor, quería decirle, ya que se refiere a los maronitas, que es precisamente una rama de la Iglesia oriental donde el celibato es opcional, que eso no lo saben muchos católicos. En la Iglesia Católica como tal hay sacerdotes del rito latino, que son los de mayor. El celibato sí es obligatorio, es disciplinario, pero en los maronitas se da la opción a que hombres casados puedan ser admitidos al diaconado y al presbiterado. Entonces hay sacerdotes católicos casados siendo el rito maronita, que eso tampoco lo saben muchos católicos. No, no lo saben, y por esa razón cuando sacan en las noticias a un sacerdote, una mujer, muchos evangélicos que no saben eso, lo interpretan mucho. Y dicen, miren, el sacerdote anda con una mujer, claro, porque no saben que la Iglesia Católica está constituida de 24 ritos. Muy bien. Muy bien. Pastor, estamos teniendo problemas con su audio. No lo estoy teniendo problemas con su audio, pastor. No se está escuchando ya. Está pasando lo mismo la otra vez. Está empezando a entrecortarse. Déjeme ponerle de nuevo Sí, a mí a ver, porque me interesa mucho esa última parte, porque no la escuché bien, pastor. Sí, déjeme ver. Ay, madre. Ahí. ¿Ya me oye? Sí, ahora sí, pastor. Sí. Ok. Entonces, la Iglesia Católica, lo que muchos evangélicos no saben, digamos mejor algunos evangélicos, vamos a ser positivos. Algunos evangélicos no saben que la Iglesia Católica no es lo que se ve en la fachada, ¿sí? Sino que atrás de esa iglesia hay 24 ritos. 23 son orientales y uno es latino. Y dentro de muchos de esos ritos orientales, los sacerdotes sí se pueden casar. ¿Sí? Sí. Es correcto eso, pastor. Sí. Y pastor, ahorita que estamos hablando del ecumenismo, también quería aclararle también a muchos de los foristas católicos, porque pues fue una gran sorpresa que un pastor bautista hablara de la Virgen María, que después vamos a entrar en ese tema, que estaban pensando que usted está en un proceso de conversión al catolicismo. Yo le dije que no es así. Usted está convencido de su fe, está haciendo un proceso a la Iglesia Metodista. Entonces también me tuve que aclarar ahí, porque entonces que un pastor le hablara de María, para algunos católicos fue una gran sorpresa, una bendición, y para algunos evangélicos fue como la maldición completa, lo maldijeron, pastor, lo comulgaron, como se dice. Y entonces también quería aclararle que no es eso, pastor. Usted es una persona abierta, es una persona que tiene una afinidad con la Virgen María, que después lo vamos a tratar, pero que no es un proceso de conversión, porque usted está convencido de su fe, de su iglesia, y está haciendo ese proceso precisamente para seguir siendo pastor de la Iglesia Metodista. Eso también quería aclararlo, que no se me saliera también de este diálogo. Sí, hermano. Sí, muchas gracias, hermano.
El problema, hermano amado, con muchos evangélicos, yo puedo comprender el lado católico, no, pues este pastor ya se está convirtiendo. Pero del lado evangélico, hermano, el lado evangélico lamentablemente está muy prejuiciado en contra de la iglesia. Demasiado prejuiciado. Entonces, yo soy una persona, hermano, que a mí no me gusta que me digan algo de cierta persona. Si me dicen algo de cierta persona, yo voy e investigo a esa persona para ver lo que realmente es. Con esto yo estoy diciendo, hermano, que a mí se me dijo algo de la iglesia católica cuando yo me recién convertí, cuando me convertí ¿sí me entiende? Entonces, Sí. entonces yo empecé a indagar y a investigar, ¿sí? Y realmente, hermano, lo que yo he encontrado, que mucho de lo que se enseña en las iglesias evangélicas de la iglesia católica no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Entonces, aunque yo no soy abogado, ni lo pretendo ser, cuando se acusa a alguien de un crimen, no se le pueden acusar de crímenes falsos. Porque si acusamos a una persona de crímenes falsos, entonces automáticamente esa persona es exonerada de lo que se le está acusando, porque se presentaron evidencias falsas. Entonces hay muchas evidencias, supuestas evidencias, en contra de la iglesia católica que no son ciertas. Cuando nos analizamos bíblicamente, nos damos de cuenta que mucho de lo que se dice no es verdad. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, hermano, yo no me estoy convirtiendo a la iglesia católica. Yo soy pastor protestante, estoy seguro de lo que creo. Y yo estimo a la iglesia católica. Admiro a muchos santos. Y estudio mucho la historia y la vida de los santos. He estudiado la historia de San Francisco de Asís, de Juan de Sales, Juan de la Cruz, de Faustina, o ¿cómo se llama la monja que es de la Divina Misericordia? Faustina, ¿no? Santa Faustina Kowalska. Ella. Faustina Sí. Kowalska. Polaca. Ajá, del Papa polaca, ajá, de la tierra del Papa Juan Pablo II. He estudiado también la historia de varios santos, de Papa Pío, y he estudiado la historia, sus vidas y mucha de la doctrina una de las cosas que quiero añadir también es que muchos evangélicos dicen, yo conozco la doctrina católica, sí, pero no es cierto. No es cierto, sí, porque el único que puede decir que conoce la doctrina católica plenamente, de cabeza a pies, es el Papa o a un cardenal que pueda decir, al menos en mi opinión, es lo que yo pienso, sí. O como usted también, que es un apologista católico, un teólogo, también conoce su doctrina. Pero a veces yo le pregunto a veces yo le he preguntado a evangélicos que dicen conocer la doctrina católica y les pido que me expliquen lo que es la transustanciación. Y no saben lo que es la transustanciación. Entonces sí, hermano, la razón por la cual yo hablo de la doctrina católica es porque yo he estudiado la doctrina católica. No digo saberla toda, pero al menos lo que yo he estudiado, puedo ver que sí es bíblico. Sí. De hecho, pastor, quería aclarar que el término ecumenismo viene del hebreo ecumene, que eso está, por ejemplo, en Salmo 133:1, que dice, mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Precisamente de ahí se saca ese término. Ecumenismo es una tierra habitada por todos. Es precisamente llegar a conocernos, a abrir caminos en vez de murallas. Y en la Iglesia Católica, pastor, que usted debe conocer, porque quería mostrarlo, este es el Concilio Vaticano II, que es donde está precisamente la doctrina oficial de la Iglesia Católica, en uno de sus decretos que llama Unitatis Reintegratio, que es precisamente buscar la unidad o la reintegración. En resumidas cuentas, lo que la Iglesia propone con las iglesias cristianas, como es el caso suyo de las iglesias históricas, son que nos unen tres cosas que a mí me parece que es completamente bíblico y que tiene lógica, que son primero por el bautismo, pastor,
todos por el bautismo somos parte del cuerpo de Cristo, por el bautismo somos hermanos en Cristo. En segundo lugar, la fe en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y en tercer lugar, la Biblia, que es la palabra de Dios revelada, la primera fuente de la revelación divina y la más importante. Esas son las tres pilares que el ecumenismo como tal plantea en la Iglesia Católica, de abrir un diálogo precisamente, y ese es el por el cual usted, siendo un pastor bautista, yo siendo un teólogo laico, podemos venir y compartir y seguir siendo amigos, y terminamos esta transmisión, pastor, y cada uno sigue creyendo en lo que está, ¿no? Así Sí. como un resumen de lo que es el ecumenismo. Amén. Y aparte de eso, hermano, el ecumenismo, como usted dice, es un diálogo para poder conocer nuestras propias doctrinas, ¿sí? Y saber, y por ejemplo, yo podría preguntarle a usted, hermano, yo he estudiado la doctrina católicas, pero hay una doctrina en la cual yo no puedo entenderla, que es por ejemplo, Pedro es la piedra de fundamento de la iglesia. Entonces yo podría preguntar, ¿cómo es eso si Jesucristo es la piedra de fundamento de la iglesia? Entonces ya usted como teólogo católico, usted me puede explicar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que Sí, es. claro, pastor, ya de pronto, como se nos ha ido mucho el tiempo hoy en esta transmisión, pastor, se nos ha ido un poco el tiempo, ya después propongo, pastor, seguir. Yo le propongo, no sé, pastor, si a usted le parece bien, abusando de su tiempo, si es preferible, cada 15 días, pastor, si le parece bien, reunirnos cada 15 días y empezar a seguir estos diálogos, porque los subimos, pastor, estos diálogos que estamos teniendo los subimos al Facebook, a debates, videos apologética, videos apologistas, debates cristianos católicos versus cristianos evangélicos, que tiene más de 15,000 personas, foristas, en otros foros y en el canal que es de mi propiedad, que se llama Videos Apologética Católica, en el cual usted también tiene sus derechos. Entonces, hoy el tema era precisamente esto, y ya más adelante sí seguir precisamente en eso, pastor, en un diálogo de todos esos temas, María, Jesús, lo de Pedro, solamente a manera de diálogo, a manera de intercambio bíblico, tanto de Sí, su persona como mi persona, pastor. sí, Para hermano. que vamos subiendo por temas. Ajá. Sí, hermano, estamos totalmente de acuerdo y como yo le dije anteriormente, estamos para servir a Dios y servirle a ustedes, y también para tener un diálogo en el cual podamos conocer nuestras diferencias, que realmente lo que nos une, lo que nos debería de unir es Jesucristo, ¿sí? Claro. Porque fuera de Él no somos nada. Sí, y aparte de eso, pues estamos para servirle, como se lo reitero. Y pues usted nada más me dice cuándo, dónde y cómo, y ahí estaremos con la ayuda de Dios, por supuesto. Sí, pastor. De hecho, cuando el que inició todo el movimiento ecuménico en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II fue el Papa Juan XXIII, de pronto usted ha hablado de él, sabe algo de él. Él decía algo muy importante, él decía precisamente porque él invitó al Concilio Vaticano también a que fueran como observadores, a pastores, teólogos de las principales iglesias cristianas, y él decía algo que me llama mucho la atención y siempre lo tenía en cuenta: buscar más bien entre los cristianos las cosas que nos unen que las cosas que nos desunen. Sí, así es, hermano, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Sí, Y sí. honestamente dentro de muchos evangélicos lo que nos separa es el prejuicio y la mala información. Sí, sí, sí. Entonces creo, pastor, que este diálogo que ya ha sido casi más de una hora, creo que ha sido muy fructífero. Yo quería tener este segundo diálogo con usted, perdón, precisamente para aclarar tres cosas. ¿Quién es el pastor Percy River? ¿Cuál fue su llamado, su vocación? ¿Cómo fue su proceso? Según lo que usted nos mostrara, sus credenciales, para que no quedara más dudas para posibles después en el chat que estén poniendo en duda de que usted sí es un pastor de la Iglesia Bautista, nos mostró sus certificados. Y tercero, precisamente hablar de lo que era el ecumenismo, para ya después en otro encuentro, pastor, volver sobre el tema que nos une a los dos y nos apasiona, parte de lo que nos apasiona, que es precisamente hablar un poco sobre la María de los Evangelios, ya más concretamente con citas bíblicas de reflexión. Entonces, por hoy, Amén. pastor, creo que ha sido suficiente, ha sido muy fructífero, y entonces no queda más, pastor, que agradecerle por su tiempo, por su espacio, y saber que este video también es de su propiedad, y que ya usted sabe también cómo subirlo, pastor, a YouTube. Si se informó, ya después lo hablamos internamente, pastor, para que usted también pueda disponer de él cuando quiera. ¿Listo, Amén, pastor? hermano.
Listo, mi hermano. Dios me lo bendiga y cuídese y le deseo buenas noches. Pastor, una oración, por favor, para que finalicemos esta transmisión. Amén, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia y por esta comunión que hemos tenido, por esta plática. Te pedimos que bendigas a mi hermano y que lo bendigas a su familia también y a todos aquellos que van a escuchar este video. Que sea de edificación para tu pueblo, Señor, porque no estamos para contiendas, sino para edificación. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Gracias, pastor. Bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Y mi hermano, Dominus Vobiscum. Ok. Amén, pastor. Amén. Nos vemos. Dios le bendiga. Amén. A ver.